el coordinador de cada grupo es el que resuelve el ejercicio y se lo entregan a la delegada. Y la delegada me lo envía a mi correo. ¿Están presentes todos los coordinadores, los 5 coordinadores de grupos? Del grupo 1, ¿están presentes todos? Sí, profe. Ya, el grupo 2. No hay nadie del grupo 2. Bueno, no van a tener nota, pues, ¿no? El grupo 3. Sí, profe, sí. Ya, grupo 3, ¿no? Grupo 4. Correcto, grupo 3, profe. Sí, ya, está bien. Grupo 4. También, profesor, Sí, están profe. todos presentes. Grupo 5. No está el grupo 5. Por el chat, profesor, están presentes. Ya. Bueno, en estas primeras horas, voy a hacer una revisión, ¿no?, de los conceptos y la hoja Excel, ¿no?, que ustedes van a utilizar en su ejercicio. Fíjense, el ejercicio va a ser sencillo. Vamos a cambiar algunos parámetros, ¿no? Y esa hoja Excel me la envían, ¿no?, por intermedio de vuestra delegada. ¿Ya? Entonces, vamos a ver la parte teórica rápidamente. Y si tienen alguna duda, no duden, ¿no?, en hacérmelo saber para resolverle esa duda, ¿no? Ya ustedes habrán visto en qué consiste el triángulo de velocidades. Aquí tenemos uno de los álabes del rodete. Este álabe vamos a realizar el análisis empleando este triángulo de velocidades tanto a la salida como a la entrada, ¿no? Como les había mencionado, las velocidades que llevan un subíndice 2 se refieren a las velocidades a la salida del álabe, ¿no? Y las velocidades que lleven un subíndice 1 se refieren a las velocidades en la entrada. Distinguimos 3 tipos de velocidades. La velocidad tangencial, que es inherente a la velocidad de rotación del rodete, ¿no? La velocidad tangencial U. U2 en este caso, ya que corresponde a la salida, y U1 corresponde a la entrada, ¿no? Entonces, la primera velocidad es la velocidad tangencial. Después tenemos la velocidad relativa. La velocidad relativa es relativa al álabe, ¿no? De acuerdo a la geometría del álabe, es la dirección de esta velocidad W, ¿no?
Entonces, de acuerdo al ángulo de salida que tenga este ala B, esta velocidad relativa va a tener un ángulo beta de salida, ¿no? De igual manera, ¿no? Aquí en la entrada, el ángulo beta, como ustedes podrán observar, va a depender de la geometría de este ala B. La velocidad tangencial, como su nombre lo indica, es tangente pues a esta zona de entrada, ¿no? Hacia el rodete. Y ustedes podrán observar que aquí en la entrada, la suma, ¿no?, de estas dos velocidades, la velocidad del vector velocidad tangencial más el vector velocidad relativa, nos da la velocidad absoluta c. Y aquí observamos una característica, que esta velocidad absoluta, C1, en este caso, de la bomba, tiene un ángulo de 90 grados. ¿Por qué se busca este ángulo? Para evitar la formación de torbellinos en la zona de entrada. Ustedes saben que la formación de torbellinos producen pérdidas de energía, ¿no? Entonces, para evitar ese fenómeno, se prefiere que el flujo ingrese perpendicularmente, ¿no? De tal manera que no haya componentes según la dirección tangencial, ¿no? Aquí, precisamente, ustedes podrán observar que esta velocidad absoluta va a ser igual a la velocidad meridional, porque, como ustedes ya habrán visto en la hoja de cálculo, la velocidad meridional multiplicado por el área, ¿no?, nos va a dar el caudal, ¿no?, tanto en la entrada como en la salida, ¿no? Otro detalle es que estos ángulos, ¿no?, alfa, corresponde en este caso al ángulo que forma la velocidad absoluta con la velocidad tangencial, ¿no? Aquí también, este ángulo alfa de 90 grados corresponde al ángulo que forma esta velocidad absoluta con la velocidad tangencial. Y el ángulo beta corresponde al ángulo que forma la velocidad relativa con la velocidad tangencial, ¿no? Si yo quiero determinar la componente de la velocidad absoluta según la dirección de la velocidad tangencial, simplemente multiplico la velocidad absoluta por el coseno de alfa, ¿no? Aquí, ¿cuál es la componente según la dirección tangencial? Es 0, ¿no es cierto? Porque está a 90 grados, ¿no? O también pueden calcularlo considerando el ángulo beta. Pueden determinar acá que la componente de esta velocidad relativa es igual a la velocidad relativa de W sub 2 por el coseno de beta 2, ¿no? Y si yo resto U2 menos W por el coseno de beta 2, me queda CU2, o sea, la componente de la velocidad absoluta según la dirección tangencial. Es pura geometría, ¿no? Entonces, esta parte ya supongo que ustedes lo han visto y no han tenido dificultad. Este es el caso de una turbina de acción, turbina Pelton. Hemos visto también cómo que se forma el triángulo de velocidades, pero en la descarga, ¿no? Porque en la entrada los flujos
las velocidades, perdón, son paralelas, ¿no? Veamos cómo determinamos la potencia que el rodete entrega al agua o la potencia, bueno, en el caso de que el rodete entregue potencia al agua, estamos hablando de una bomba, ¿no? Y en el caso de que el agua entregue potencia, estamos hablando de una turbina, ¿no? Vamos a deducir la ecuación fundamental de Euler, que nos permite, ¿no?, diseñar los diversos tipos de turbinas o bombas. Obviamente que esta es una ecuación netamente teórica. Después vamos a ver los factores de corrección que se utilizan para ya turbinas reales, ¿no? Entonces, vamos a analizar uno de los canales de la rueda comprendida, ¿no?, entre la sección de entrada S1 y la de salida S2. Las velocidades absolutas del fluido corresponderán para estas secciones a C1 y C2, ¿no? Ya hemos visto la nomenclatura, ¿no? Asimismo, el flujo es permanente, es decir, sus velocidades, densidad no varían con el tiempo. Veamos el esquema de análisis. Aquí tenemos dos situaciones. Una situación en un instante t cualquiera y otra situación en un instante t más diferencial de t, ¿no? Asimismo, vamos a utilizar estas coordenadas cartesianas, x, y, z, ¿no?, tal como aquí se indica, pero tenemos que orientar nuestro eje z paralelo al eje, ¿no?, al eje de rotación de la turbina, ¿no? Ya vamos a ver por qué. Vamos a tener una componente según la dirección del eje, ¿no?, z. Vamos a tener un componente de la velocidad tangencial, ya sea en esta sección S1 como en esta sección S2, va a haber un componente según la dirección tangencial. Y también va a haber un componente según la dirección radial, ¿no? Entonces, observen ustedes, este es el radio de giro, ¿no?, de este canal que se ha formado, ¿no? Ya sabemos que este canal se forma entre dos álabes contiguos, ¿no? Y tiene esta sección de entrada, tiene una distancia R1 con respecto a su centro, ¿no?, y R2 con respecto al centro de salida, ¿no?, S2. O sea, el análisis lo vamos a realizar tanto en la zona de entrada como en la zona de salida. Y el volumen de control es el que está confinado, ¿no?, dentro de los álabes, ¿no? Es esta zona
con línea llena, ¿no? Que es invariable, ¿no? Aquí hay una masa de agua que está confinado entre los dos álabes. En el instante t, esta masa permanece constante. Sin embargo, aquí vamos a observar que en este instante t está entrando un diferencial de masa de agua y está contenido en este volumen, este diferencial de volumen con la línea punteada, ¿no? O sea, en el instante t va a entrar esta cantidad de agua hacia este volumen de control, ¿no? Tengan en cuenta este detalle, ¿no? Va a entrar con una velocidad absoluta C1. Asimismo, en el instante tema diferencial de t, este diferencial de masa ya ingresó, ¿no?, al volumen de control y se desplazó hasta la salida, ¿no? Este diferencial de masa, como ustedes podrán apreciar, ya sale por acá en esta zona de salida, ¿no? Y esta variación, ¿no?, de la cantidad de movimiento, porque aquí ha cambiado, ¿no? El vector velocidad tenía esta dirección y después acá tiene otra dirección. Entonces hay un cambio, ¿no?, en la dirección de la velocidad absoluta. Y esto va a originar un cambio en la cantidad de movimiento, que es lo que va a producir el torque, ¿no? O sea, va a producir una fuerza que va a hacer girar, ¿no?, al rodete. Está claro entonces el análisis, ¿no? El análisis se hace en un instante t determinado, considerando un diferencial de masa, ¿no?, como aparece acá, diferencial de masa, antes de que ingrese hacia este volumen de control. Y en el instante ya posterior, tema diferencial de t, este diferencial de masa sale por acá, ¿no? Aquí está el diferencial de masa, el mismo diferencial de masa, ¿no? Sale por la descarga, ¿no?, de este volumen de control, pero sale con una velocidad diferente, ¿no? Tiene otro ángulo, ¿no? Y tiene otra velocidad, ¿no? Ya que el área ha cambiado, ¿no? El área de salida. Básicamente, ese es el criterio general, ¿no? Mejor dicho, el concepto general, ¿no?, de cómo es que, por el hecho de que este diferencial de masa tenga ciertas características de velocidad, tanto en su valor absoluto como en su ángulo, ¿no?, son diferentes, esto va a originar un torque, ¿no?, una fuerza que actúa según los radios, ¿no?, de salida del agua, como veremos a continuación. El fluido que circula ejerce una fuerza en las paredes del canal, la cual se puede descomponer en tres ejes ortogonales: axial, radial y tangencial, ¿no? Ese es el criterio básico, que hay que descomponer estas fuerzas según la dirección axial, o sea, según la dirección Z, según la dirección radial, R, ¿no?, y la tangencial, ¿no?, o azimutal, que le llaman, ¿no? Esta es la fuerza que es tangencial, pues, a esta área de entrada, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas condiciones del movimiento del agua?
En el instante t, ¿no? En el instante t, la cantidad de movimiento es C1, ¿no? Que es la velocidad de la entrada, por este diferencial de masa. Y en el instante t más diferencial de t es la velocidad absoluta C2 y por la misma diferencial de masa, ¿no? Y aquí parte el análisis, ¿no? Entonces, la repartición de velocidades en el interior del canal no cambia con el transcurso del tiempo, ya que es un flujo permanente, ¿no? O sea, dentro de este volumen de control no cambia las velocidades, ¿no? En cambio aquí sí, en la zona de entrada, aquí sí hay cambio en la dirección de las velocidades, ¿no? Pero aquí, dentro del volumen de control, como los álabes, ¿no? Confinan esta agua, aquí se considera, ¿no? Que las velocidades van a mantenerse siempre en la misma dirección, ¿no? Entonces no va a haber un cambio en la cantidad de movimiento de la masa M, ¿no? De toda esta masa que está confinada, ¿no? O que está en el interior del volumen de control. Entonces, la cantidad de movimiento, ¿no? M, dentro de este volumen de control, permanece invariable y, por lo tanto, solo bastará considerar la variación de la cantidad de movimiento de diferencial de M, ¿no? O sea, solamente nos va a interesar la variación de la cantidad de movimiento de este diferencial de M, tanto a la entrada como a la salida, ¿no? De esta forma, se tiene para la fuerza axial, ¿no? Para la fuerza axial, nos estamos refiriendo, pues, a las que están según el eje Z, ¿no? Según el eje Z, esta fuerza es igual a diferencial de masa por unidad de tiempo por la componente de la velocidad absoluta según la dirección del eje Z en la zona de salida menos la componente de la velocidad absoluta según la dirección del eje Z en la entrada, ¿no? Según pueden ustedes apreciar aquí en los subíndices. Pero diferencial de masa con respecto al tiempo es el flujo másico, ¿no? G. G sería entonces diferencial de masa con respecto al tiempo es G por la diferencia, pues, de estas velocidades absolutas, ¿no? Esta es la primera ecuación. Por lo tanto, ¿no? Tenemos que esta fuerza axial Z considera, ¿no? el eje Z o el eje axial y el flujo másico, ¿no? O gasto másico, tal como se indica acá, ¿no? En metros cúbicos, perdón, en kilogramos, ¿no? Kilogramos masa por segundo, ¿no? Y la fuerza en newtons, ¿no? De igual forma, se tienen las otras componentes, ¿no? Ya hemos visto que hay una componente tangencial, ¿no? Esta componente tangencial, T, es igual al flujo másico, G, por la componente de la velocidad absoluta
según la dirección tangencial a la salida menos la componente de la velocidad absoluta según la dirección, ¿no?, de la componente tangencial en la entrada, ¿no? Y esto es el esfuerzo tangencial, ¿no? Respecto al esfuerzo radial, también el esfuerzo radial es este flujo másico, ¿no?, G, por la componente de la velocidad absoluta según la dirección radial a la salida menos la velocidad absoluta según la componente radial en la entrada, ¿no? Entonces ya tenemos todas las fuerzas. El análisis anterior ha sido realizado para un canal de la rueda, ¿no? O sea, hemos analizado solamente un canal y ustedes saben, un rodete tiene varios álabes y por lo tanto varios canales, ¿no? Ahora, extendiendo a todos los canales de la rueda, se tiene que la sumatoria de las fuerzas radiales van a ser igual a 0. Ya ustedes podrán darse cuenta por qué, ¿no? Si ustedes tienen un disco, a ver, digamos, imagínense, tienen un disco plano, ¿no?, que esté acá en la superficie, ¿no?, de este papel, y trazan ahí un punto central, ¿no? Y según la dirección radial, pueden haber infinitos fuerzas radiales, ¿no? Pero todas ellas se anulan entre sí, ¿no? Todas ellas se van a anular. O sea, no va a haber ninguna fuerza que quede desbalanceada según la dirección radial, ¿ah? Y entonces la fuerza resultante va a ser igual a 0, ¿no? Entonces da la distribución simétrica, ¿no?, de los esfuerzos. Esta sumatoria de las fuerzas radiales va a ser igual a 0. Aplicando el principio del cambio de la cantidad de movimiento angular, ¿no?, dado que lo único que nos va a quedar ahora, ya hemos visto, ¿no?, que en el caso, ¿no?, de la fuerza tangencial, esta produce un momento angular. Y esto va a ser igual a la sumatoria de este momento angular, que va a ser igual al diferencial del momento angular. El momento angular es el momento lineal C, ¿no?, vector C, por el diferencial de masa, pero por el radio, ¿no?, el radio de giro. Entonces, este diferencial del cambio del momento angular con respecto al tiempo nos va a dar, pues, la sumatoria del momento angular. Entonces, el único momento resultante en la dirección Z, por lo tanto, se tiene el momento, ¿no?, es igual a G, según la dirección Z, sería el flujo másico G por el momento angular por la componente, ¿no?, de la velocidad absoluta según la dirección tangencial a la salida menos, tenemos acá R, perdón, aquí es R, no el radio, porque estamos hablando del momento angular, ¿no? Es R por la velocidad, ¿no? Por C, según la dirección tangencial en la entrada, ¿no? Y si el canal es móvil, o sea que gira, ¿no?, dado que el rodete está libre, ¿no?, gira a la velocidad angular
omega, que va a ser igual al módulo, bueno, el vector omega va a ser igual al módulo de esta velocidad angular por el vector unitario, ¿no? Según la dirección K, que va a coincidir, ¿no? Con la dirección Z, ¿no? Entonces la potencia queda determinada por el momento angular por la velocidad angular, ¿no? O sea, como ustedes pueden apreciar acá, y este momento va a ser igual al flujo másico por la velocidad angular por el radio a la salida por la componente de la velocidad absoluta según la dirección tangencial menos el radio de la entrada por la componente de la velocidad absoluta según la zona de entrada, ¿no? Sin embargo, tenemos que considerar que el producto, ¿no? De la velocidad, el módulo, ¿no? De la velocidad de rotación, omega, por el radio, va a ser igual a la velocidad tangencial, ¿no? O sea, aquí en este caso la velocidad de rotación por el radio R2 va a ser esta velocidad tangencial en la salida, ¿no? En el caso de una bomba, ¿no? Y omega por R2 va a ser igual entonces, perdón, aquí es R1, ¿no? Aquí es 2 y aquí es 1, ¿no? Va a ser igual a la velocidad tangencial en la entrada, ¿no? En el caso de una bomba, ¿no? Que es el análisis que hemos estado viendo en la hoja Excel. Entonces la potencia N en vatios, que va a ser igual a este flujo másico por la diferencia, ¿no? De la velocidad tangencial en la salida por la velocidad absoluta, la componente de la velocidad absoluta según la dirección tangencial a la salida, menos la velocidad tangencial en la entrada por la componente de la velocidad absoluta según la dirección tangencial, sería pues la ecuación básica para determinar la potencia de una bomba. Yo les pregunto, ¿cuánto vale U1 por CU1? ¿Cuánto vale esto? 0. Ajá. 0, profe. Sí, porque en la entrada habíamos quedado que la componente, como estaba a 90 grados, la componente de la velocidad absoluta era 0, pues, ¿no? Entonces esa es una gran ventaja, ¿no? En el cálculo, ustedes directamente, ¿no? Pueden determinar esta potencia considerando solamente la velocidad tangencial, ¿no? A la salida y las componentes, pues, en la zona de salida, ¿no? De esta velocidad absoluta. Entonces, en la expresión anterior, Z213, N, o sea, la potencia, corresponde pues a la potencia hidráulica y C sub U y C sub U2 y C sub U1 están dados por las relaciones CU2 es igual a C2 por el coseno de alfa 2, eso sí hemos visto en el diagrama, y CU1 es C1 por el coseno de alfa 2, ¿no? El ángulo que forma pues la velocidad absoluta con la velocidad tangencial, ¿no? Entonces, además dice el gasto másico, que puede ser expresado por el siguiente término, que va a ser igual a ρ, la densidad está en kilogramos por metro cúbico,
por el caudal, que está en metros cúbicos por segundo, o lo que es lo mismo, newtons entre G, ¿no? La aceleración gravitatoria, que nos va a dar pues la densidad, ¿no? En kilogramos masa, ¿no? Newtons entre la aceleración gravitatoria nos da pues kilogramos, ¿no? Por metro cúbico, por el caudal, ¿no? Entonces G puede calcularse de esta manera, ustedes ya lo saben perfectamente, ¿no? De esta forma, la ecuación que vimos anteriormente, la 213, está acá, la que habíamos deducido inicialmente, toma esta forma, ¿no? N, o sea, la potencia, peso específico en newtons, ¿no? Entre G, que está en metro por segundo al cuadrado, 9.81 metros segundo al cuadrado, por el caudal en metros cúbicos por segundo, por U2 por la componente, según la dirección tangencial, C, ¿no? Menos U1 por esta componente, pues según la dirección tangencial en la entrada, ¿no? Entonces aquí, si consideramos que esto está en newton por metro cúbico y esto está en metros sobre segundo al cuadrado, esto está en metros cúbicos por segundo y esto está en metros por segundo, todas las velocidades. Entonces la potencia está en vatios, ¿no? Y aquí, bueno, aquí puse las ecuaciones, las he escrito porque estaba media borrosa, ¿no? La que le di anteriormente, pero aquí ya está escrito, ¿no? Cuando es bomba, ¿dónde hay más energía? ¿A la entrada o a la salida? Obviamente a la salida, ¿no? Por eso que aquí aparece U2, o sea, lo que corresponde a la velocidad es a la salida. Aquí hay más energía, por eso es que está aquí como primer término, ¿no? Y este término U1 a la entrada es el que tiene menor energía, ¿no? Es en el caso de bombas. Pero en el caso de turbinas, ¿quién tiene más energía? En la entrada, ¿no es cierto? Porque el agua entra con toda su energía, ¿no? Hacia el rodete, o sea, U1 por CU1, ¿no? Y a la salida disminuye pues su energía, ¿no? El agua, ¿no? Entonces hay dos situaciones, ya sea como bomba o como turbina, ¿no? ¿Alguna pregunta? Básicamente, esta es la ecuación de Euler teórica, ¿no? Que es la base, ¿no? En el cálculo de una bomba o una turbina en general de cualquier turbomáquina, ¿no? ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? Bueno, me alegra que ustedes hayan leído. Simplemente estoy reafirmando, ¿no? Las ideas básicas para que ustedes puedan analizar de manera más completa el ejercicio, ¿no? De la hoja Excel. Ahora nos vamos a la hoja Excel, que supongo que ustedes lo han analizado. Ya. Se trata de un impulsor radial, o sea, un rodete radial, que funciona a una velocidad de rotación n de 1440 RPM y bombea un caudal Q de 40 litros por segundo de agua. El diámetro del impulsor es D, igual a 240 milímetros. El ancho de descarga B2 es 20 milímetros, ¿no? El ángulo, el A la B, en la salida beta 2 es 25 grados.
La entrada no tiene rotación previa, o sea, entra a 90 grados, ¿no? Encuentre la altura teórica y dibuje cualitativamente el triángulo de velocidad en la salida, ¿no? Aquí he puesto los datos, la velocidad de rotación en RPM, el caudal en metros cúbicos por segundo, el diámetro en metros, aquí tenemos que trabajar en metros, ¿no? El ancho del canal a la salida, también en metros, el ángulo 25 grados, pero ojo que aquí ustedes tienen que transformarlo a radianes, ¿no? Porque al utilizar ustedes la Excel, se trabaja con radianes, ¿no? Y aquí tienen el seno de beta 2, aquí previamente pues, yo transformé, ¿no? Este ángulo en radianes, ¿no? Para poder calcular directamente pues, las funciones pues, que aparecen acá en Excel, ¿no? Determino aquí el seno y el coseno, ¿no? El primer cálculo es el de la velocidad tangencial, U2, ¿no? U2 es igual a 2pi, o sea, pi por el diámetro, ¿no? Y por n. Pero como n, las RPM están por minuto, tengo que transformarlo a revoluciones por segundo, ¿no? Para poder obtener esta velocidad tangencial en metros por segundo, ¿no es cierto? Entonces, esta es la primera velocidad, la velocidad tangencial. Después calculamos la velocidad meridional a la salida, C sub 2m, C sub 2m, tal como aquí aparece la fórmula, va a ser igual al caudal, que es dato, entre pi por el diámetro y por la altura, ¿no? El área de salida, ¿no? El área periférica, ¿no? Acá, es todo el área que hay acá, ¿no? La periferia del rodete, ¿no? Entonces, aquí directamente, pues le da la velocidad meridional, perdón, en la zona de salida, ¿no? Después calculamos la velocidad relativa W sub 2. Esta velocidad relativa W sub 2 va a ser igual a la velocidad meridional a la salida entre el seno de beta 2, ¿no? Ya ustedes saben la formulita de frente, ¿no? Calculamos esta velocidad relativa, W sub 2, y ahora determinamos la componente según la dirección tangencial, ¿no? De la velocidad, perdón, según la velocidad tangencial, ¿no es cierto? Aquí esta componente, según la dirección de la velocidad tangencial, es W sub 2 por el coseno de beta 2, ¿no? Eso ya es cuestión de nuestra geometría del triángulo, ¿no? De velocidades. Y sale este valor. Cálculo de la componente, ¿no? Aquí esta componente era el coseno de alfa, ¿no es cierto? O también, en este caso, como ya hemos calculado la componente tangencial, ¿no? Yo le resto esta componente tangencial de la velocidad relativa, aquí es C28, ¿no? O sea, a la velocidad tangencial, que es B20, esta es la velocidad tangencial, ¿no? Acuérdense, hacia esto yo le resto la componente de la velocidad relativa, me quedo con la componente
de la velocidad absoluta, ¿no es cierto? Cálculo de la altura teórica. Aquí simplemente aplico la fórmula esta, que aquí aparece como bomba. Y aquí el segundo término es 0, ya saben por qué. Y solamente pues se utilizan estos dos primeros términos, ¿no? Tal como aquí aparece, sería B20, que es U2, aquí está U2, por el C31 es C2U, ¿no? C2U, entre 9.81, ¿no? Porque esto está en metro por metro por segundo nos da metro cuadrado sobre segundo cuadrado, entre metro por segundo al cuadrado nos queda metros, ¿no? Y nos olvidamos de estos dos términos, ¿no? Cálculo de la potencia real. La potencia, ya seguramente ustedes habrán visto en fluidos, es igual a la densidad, la aceleración gravitatoria, por el caudal, por la altura, entre la eficiencia global, ¿no? Aquí observen ustedes que la densidad yo le he considerado como 1000 kilogramos, ¿no? Kilogramos por metro cúbico, por 9.81 metros por segundo, esto nos da dar newton, ¿no? 9810 newtons por metro cúbico, por C12. C12 es el caudal seguro, C12, caudal, ¿no? Por C33 ya lo habíamos calculado, C33 es la altura, ¿no? La altura manométrica, esta es la teórica, ¿no? Entre qué eficiencias vamos a considerar. Primero, aquí estoy considerando la eficiencia de la turbina, perdón, del rodete, de la bomba, es 0,7, es un valor aceptable, ¿no? Para estas bombas pequeñas. Y 0,98 es la eficiencia del motor, ¿no? Que es bien alta. Siempre los motores tienen eficiencias altas, ¿no? 0,98, ¿no? Por eso es que esta eficiencia total es el producto, ¿no? De la eficiencia de la turbina por la eficiencia, perdón, no estoy hablando de turbina, la eficiencia de la bomba por la eficiencia del motor eléctrico, ¿no? Así de sencillo. ¿Alguna pregunta? Profe, esos datos ya son constantes, ¿no? Sí, ustedes pueden considerar, pero el fabricante generalmente le vende, ¿no? La máquina, dice, mi bomba tiene una eficiencia de, digamos, eh, puede, puede, puede decirles, ¿no? Aquí en este caso, ¿no? En vez de 0,7 dice, yo tengo una bomba que tiene 0,8, digamos, ¿no? Ya, entonces tiene que usar ese valor, ¿no? Ahora, eh, ¿están los coordinadores de todos los grupos? El grupo 1, Sí, profe. el grupo 2, ¿hay alguien del grupo 2? Aquí, profe, aquí. Ya, tú entonces vas a resolver este ejercicio. Va a ser una cosa sencilla. El grupo 3, Aquí, profe. el grupo 4, Aquí, profesor. Presente, profe. el grupo 5, no hay grupo 5.
Por el chat, profesor, están presentes. El grupo 5 por el chat está presente. Ah, ya. Ya, entonces, fíjense, el grupo 1 va a trabajar con un beta 2. Voy a poner acá, grupo 1. Grupo 1. Va a trabajar con un beta de 27 grados. Beta 2, ¿ya? Ah, 27. Después, a ver, el grupo 2. Vamos a poner acá grupo 2. Trabajar con 30. El grupo 3 va a trabajar con 1500 RPM. RPM. El grupo 4. Vamos a desplazarnos acá. El grupo 4 va a trabajar con 1600. Y el 5, 1700. ¿Ya? Perdón, acá. 1700. Ahora, al final, ustedes intercambian la información y llegan a una conclusión. ¿Qué pasa cuando se incrementa el ángulo beta, no? El ángulo beta a la salida, ¿no? ¿Qué pasa con la potencia o con la altura manométrica, ¿no? H. De igual manera, ¿no? ¿Qué pasa con la potencia cuando se incrementan las RPM? ¿Está bien? ¿Está claro? Sí, profe. Profe, ¿todo esto es en un nuevo Excel o dentro del mismo Excel nomás lo cambiamos los datos? Pueden hacerlo en el mismo Excel, pero ordénenlo bien, ¿no? Aquí la definición, ¿no? Cambien, por ejemplo, si las RPM se van a cambiar, cambien eso, pues no van a dejar esto igualito, ¿no? ¿Ya? Profe, con respecto a las eficiencias, mantenemos 0.7 y 0.98, ¿no? Sí, eso es el orden de magnitud para estas bombas pequeñas. ¿Ya? Entonces, en eso consiste el examen. Al final, le entregan su práctica a la delegada y ella me va a entregar a mí los exámenes o las prácticas que ustedes han realizado. Para mí lo más importante, aparte del resultado, son las conclusiones. Como le dije, comparen ustedes los resultados que han obtenido, ¿no? ¿Ya? ¿Está claro? Son las, ¿qué hora es? 18:50. 19. Un par de horas. ¿Está bien?
Sobrado, ¿no? ¿Hasta qué hora sería la práctica, profesor? Hasta las 19, perdón, 18, perdón, ya son las 19 horas, ¿no? Y hasta las 21 horas, ¿ya? Ok. Listo, entonces me interesan los resultados que han obtenido y sus conclusiones, ¿no? Las conclusiones están basadas en los resultados de sus otros compañeros, ¿ya? Muy bien, señores. Entonces, espero sus prácticas. Por si acaso, el coordinador ponga los nombres de todos los que están presentes, ¿ya? Esa es la única constancia que va a tener yo que han dado la práctica, ¿no? ¿Ya? ¿Está claro? Sí, profesor. Listo. Empiecen. Profe, disculpe, para el grupo 4, ¿cuál es la corrección? Ahí está, ahí creo que lo apunté. El grupo, espérate, ahí apunté que el grupo 1 es 27 grados beta de salida, el grupo 2, 30, el grupo 3, 1500 RPM, el grupo 4, 1600 y el grupo 5, 1700. Ya, profesor, gracias.